Me he equivocado en el micrófono, por eso no graba. O sea que no está grabando. Bien, bueno, seguimos con el CAME. El área geográfica del CAME que llega hasta 1989. ¿Por qué? Porque es cuando se desmorona el telón de acero. El telón de acero, como saben ustedes, se desmorona en 1989 como consecuencia de ya, digamos, el hartazgo al que llega la población del muro de Berlín, que no consideran aceptable que esté dividida la ciudad de Berlín en dos mitades, y eso lleva a la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Se produce, por tanto, la unificación y la Unión Soviética accede a ello, pero eso es el inicio del desmoronamiento de todo el sistema soviético que, como digo, desde 1989 se empieza a desmoronar y se acaba desmoronando totalmente en 1990 y 1991, en que se disuelve la antigua Unión Soviética. Y al disolverse da lugar a una serie de países satélites que son pues Ucrania, Moldavia, etcétera, y la antigua Rusia, que pasa a ser un país como todos los demás. En definitiva, por lo tanto, el proceso de crecimiento económico del área del CAME es muy escaso, llega nada más que a superar aproximadamente el 25 al 50% como media de los países del área del mercado común europeo, es decir, del área occidental. Solamente llegan a tasas de crecimiento económico equivalentes a una renta per cápita de la mitad de la media comunitaria aproximadamente, como máximo. Y la mayoría de los países han optado, después del desmoronamiento soviético, han optado por pasar a pertenecer al área occidental y pedir su integración en el mercado común europeo, donde ya la mayoría de ellos se han integrado y algunos todavía no lo han conseguido, pero están en vías de integración. Esto en el lado soviético. En el lado occidental, después de la OCDE da lugar a una serie de problemas que la OCDE y la OECE anteriormente habían, digamos, de alguna manera soslayado. Estos problemas tienen que ver todos con los intereses de Gran Bretaña y los intereses de mantenimiento de sus privilegios comerciales con los antiguos países del Imperio Británico o Commonwealth, de la cual hemos hablado repetidas veces. Siempre el problema de la Commonwealth es un problema que está permanentemente en los intereses económicos de Gran Bretaña durante todo el siglo XX y de hecho hasta nuestros días. Y al final lo que ha ocurrido es que Gran Bretaña se ha ido de la Comunidad Europea cuando realmente, probablemente lo mejor hubiera sido que no hubiera entrado nunca. Pero de hecho, bueno, veremos cómo se va resistiendo a entrar e incluso trata de boicotear la formación del mercado común europeo. De hecho, la trayectoria que sigue la Unión Europea antes de su formación es la siguiente. Los países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ya habían establecido entre sí un convenio en 1949 para facilitar sus relaciones comerciales y convertir el área de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, tres países limítrofes, en un área comercial única. Este éxito, en el acuerdo de 15 de octubre de 1949 en el Benelux, da lugar a que otros países se interesen también por la unificación y la agrupación de Europa, siguiendo un poco las directrices que había proclamado el Plan Marshall y también Winston Churchill en su conferencia en la ciudad de Frankfurt, que habíamos visto al inicio de la unificación europea y de las instituciones del capítulo anterior. En este sentido, lo que ocurre es que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Maurice Schuman, hace una declaración pública el 9 de mayo de 1950, donde considera que la cuenca carbonífera y del carbón y del acero en el centro de Europa, en la Alsacia y la Lorena, que están situadas limítrofes entre Francia y Alemania y que habían sido focos de conflictos muy intensos durante las dos guerras mundiales entre Francia y Alemania, precisamente esa cuenca limítrofe de la Alsacia y la Lorena, gran productora de carbón y de acero,
se pusiera en manos de una autoridad internacional, de tal manera que ya desaparecieran para siempre los conflictos y que esa autoridad internacional administrase las cuencas del carbón y del acero bajo una organización abierta a la integración de todos los países europeos que quisieran participar en ella. Y de hecho, ese es el origen de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La idea de Schuman es después avalada y confirmada por un asesor importante del primer presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, que se llama Jean Monnet. Y este asesor del presidente de Gaulle propone que esta unificación para la administración de la cuenca carbonífera y del acero de Centro Europa se haga a través de donaciones sucesivas de soberanía, de tal manera que los países vayan cediendo sus producciones de carbón y de acero a integrar una asociación europea que se va a llamar del carbón y del acero. Y de hecho, esa estructura que propone Monnet, mediante cesión sucesiva de soberanía, en la línea que había propuesto Schuman, de una autoridad común abierta a la participación de los países europeos, llega a su establecimiento el 18 de abril de 1951, en el que se constituye la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero. CECA. 18 de abril de 1951. Se puede decir que este es el inicio de la formación de las comunidades europeas y por consiguiente el preludio de lo que va a ser después el mercado común y después la Unión Europea actual. Por lo tanto, ya en la CECA van a aparecer además las instituciones típicas, características de todas las organizaciones europeas de unificación, como son el Consejo de Ministros como órgano supremo decisor, una comisión, un tribunal de justicia y una asamblea. Estas instituciones básicas, una asamblea de países, un consejo de ministros, decisor principal, y después una comisión permanente que administra en los interregnos entre las reuniones de los consejos de ministros, administra la institución europea, y finalmente un tribunal de justicia para dirimir las posibles diferencias o controversias entre los países miembros. De este modo se crea, por tanto, en abril de 1951, como he dicho, la CECA, compuesta de 6 miembros, los 3 países del Benelux, más Francia, Italia y Alemania. Estos son los 6 miembros fundadores de la CECA, que van a ser también los 6 miembros los fundadores del Mercado Común Europeo en su etapa inicial. A la vista del éxito de la operación, digamos que los países del Benelux se animan a establecer nuevos estudios que permitan avanzar en las líneas posibles de cooperación económica. Y de hecho, este memorándum se presenta en una reunión que tiene lugar en 1955 en la ciudad italiana de Messina, en la cual el ministro de Asuntos Exteriores belga, Paul-Henri Spaak, presenta un memorándum para establecer un mercado común europeo. Y esa propuesta va adelante. Se invita a Gran Bretaña, tanto en la formación de la CECA como en la formación del mercado común europeo, se invita a Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña rehúsa la participación. No quiere participar porque Gran Bretaña lo que siempre ha querido es que la unificación europea consista exclusivamente en una alianza comercial, no en una unión económica y política con cesión de soberanía. Es decir, los padres fundadores Schuman y Monnet lo que proponen es la cesión de soberanía para dársela a una autoridad común, lo cual significa que, digamos, se va transformando la política y la soberanía nacional en una entidad de ámbito más amplio, política y económica. Sin embargo, Gran Bretaña nunca ha estado de acuerdo con esa estructura y por eso Gran Bretaña solo ha deseado y querido... ¿Qué ocurre? Teléfono.
Solo ha ocurrido que Gran Bretaña nunca ha querido, por lo tanto, formar parte de ello porque ha deseado nada más que una cooperación de carácter comercial. De hecho, cuando ya se estableció el mercado común, Gran Bretaña, claro, el mercado común en su primera etapa se caracteriza no por ser una alianza comercial. Una alianza comercial consiste simplemente en que en varios países rebajan aranceles entre sí para el comercio. Van rebajando aranceles y van facilitándose las posibilidades de ampliar el comercio. Esto es lo que consiste una asociación comercial. Pero el mercado común tiene una característica especial desde su fundación, que ahora veremos con detalle, y es que no solamente persigue una estructura comercial, sino que persigue un mercado común. Eso quiere decir que va a tener una tarifa arancelaria común respecto al exterior del mercado. Esa es la diferencia. De manera que un acuerdo arancelario simplemente es que dos países, o tres, o cinco, rebajan sus aranceles. Punto. No tienen ninguna tarifa exterior común, nada en común. Simplemente llegan a acuerdos comerciales. Un mercado común consiste en que los países van rebajando sus aranceles internos y al mismo tiempo van estableciendo un área comercial común con un arancel común respecto al exterior. Eso es un mercado común. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso es importante, porque Gran Bretaña nunca ha querido formar parte del mercado común. Por eso cuando es invitada a formar parte de la CECA o a formar parte de el Tratado de Roma de 1957, fundador del mercado común, desiste, rehúsa la invitación. Y al mismo tiempo se ve gravemente perjudicada en sus exportaciones de carbón a Europa. Gran Bretaña exporta carbón en cantidades importantes a Europa. Entonces, esas exportaciones, al verse perjudicada, presenta quejas en las instituciones europeas como del tipo OCDE. Presenta quejas diciendo que el mercado común ha establecido unos aranceles que le impiden a Gran Bretaña exportar al mercado común. Pero claro, el mercado común le dice, pues forme usted parte del mercado. ¿No quiere? Pues esa es la cuestión. Es como ahora, se han ido, Brexit. Muy bien, se van ustedes del mercado común, pues aténganse a las consecuencias. Vamos en lo mismo, ¿no? Es exactamente igual. Y entonces presenta litigios en el seno del GATT, en el seno de la OCDE, contra la estructura de aranceles del mercado común europeo. Es decir, lo combate, porque no quiere que exista. Hasta tal punto lo combate que promueve la creación de una institución puramente europea de libre comercio, que es la EFTA, que quiere decir en inglés European Free Trade Association, Asociación Europea de Libre Comercio. Entonces la EFTA precisamente la crea Gran Bretaña con una serie de países del norte de Europa que no pertenecen todavía al mercado común y que están dispuestos a participar con Gran Bretaña en un área comercial, un grupo de países que van a beneficiarse de determinadas rebajas arancelarias de tipo comercial, algo parecido a lo que tiene Gran Bretaña con los países de la Commonwealth, pero que sin embargo no van a pertenecer al mercado común. Estos países, la EFTA se constituye precisamente, aunque estoy dando un salto porque todavía no he explicado el mercado común, pero la EFTA se constituye en la ciudad de Estocolmo el 22 de junio de 1959 y tiene por objeto establecer un área de libre comercio entre una serie de países, entre los que se encuentran Gran Bretaña en principal, también Austria, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca y Portugal. 7 países que pasan a formar parte de la EFTA, la European Free Trade Association. En 1959, entra en vigor en 1960, el 4 de enero. La EFTA después se va a desmoronar,
Porque claro, al final Gran Bretaña, como saben ustedes, acaba entrando en el mercado común, aunque ya veremos que le cuesta mucho, porque es vetada por 2 veces por el general de Gaulle, el presidente de la República Francesa. Sin embargo, bueno, me estoy adelantando y voy dando datos que no proceden ahora, sino que ahora lo que procede es ver cómo después de la reunión de Messina, en 1955, el éxito alcanzado en la CECA permite que los países se animen a constituir un mercado común. Y ese mercado común nace en Roma, en un tratado, el 25 de marzo de 1957. El Tratado de Roma es muy importante, porque es la fundación del origen de lo que hoy llamamos Unión Europea. Unión Europea porque la tendencia, vuelvo a repetir, de la Asociación Europea, primero Mercado Común, después Comunidad Económica Europea y hoy Unión Europea, que son distintos nombres que ha ido recibiendo la misma institución, está dirigida a una unificación política y económica. No solo una unificación económica, es decir, que mediante el camino de la unificación económica y comercial, mercado común, se quiere llegar a la unificación política. Esta es la idea fundamental de Maurice Schuman y Jean Monnet, que son los considerados los promotores o padres fundadores de la Unión Europea. El uno ministro francés de Asuntos Exteriores y el otro asesor del presidente de Gaulle, de la República Francesa. Bien, el funcionamiento del Tratado de Roma es muy parecido al funcionamiento de la CECA, por lo tanto tiene una asamblea, un consejo de ministros que va a tomar las decisiones fundamentales, una comisión que va a ser la que cumple los mandatos del consejo de ministros y administra, por lo tanto, internamente la comunidad, y un tribunal de justicia. Y todo ello, además, tutelado por un tribunal de cuentas, para ver que, digamos, los gastos comunes, etcétera, que se llevan a cabo en el seno del mercado común, se efectúan de una forma correcta y ortodoxa, con arreglo al presupuesto. Y también se constituye lo que se llama el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es una idea inicial, sino posterior. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que había era una asamblea. ¿Qué era la asamblea? La asamblea estaba compuesta por representantes parlamentarios de los países miembros. Cada país miembro nombraba a 2, 3, 5, el número X que se acordaba de representantes que eran los diputados nombrados para constituir la asamblea permanente del mercado común. Pero luego se dieron cuenta, y a raíz de 1979, el mercado común pasó a constituir el Parlamento Europeo, y además ese Parlamento Europeo se vota por sufragio universal entre todos los ciudadanos europeos. O sea que ustedes, cuando van a votar, en un determinado momento, creo que cada 4 años, relativo, cuando suelen votar al Senado, también votan a los parlamentarios europeos. Y nadie se da cuenta de lo que vota, pero están votando a los parlamentarios europeos en unas listas que les presentan y bueno, y esos señores luego van a Europa a participar en las asambleas del Parlamento Europeo, que toman muy pocas decisiones, porque ahora veremos que el Parlamento Europeo, aunque debería ser un parlamento, no lo es. ¿Por qué? Porque realmente no tiene las funciones propias de un sistema parlamentario, sino solamente se dedica a controlar el presupuesto comunitario. Esa es su principal función. Últimamente, en los últimos tratados de Maastricht y algunos otros tratados como el de Ámsterdam, etcétera, ha ido ampliando sus funciones y ha pasado a tener algunas funciones colegislativas junto con el Consejo de Ministros. El órgano legislativo, repito para los que no escuchan, el órgano legislativo de la Unión Europea es el Consejo de Ministros. Legislativo. No es el Parlamento. Bien. ¿Cuáles son las funciones y objetivos del Tratado de Roma? Bueno, el Tratado de Roma está compuesto por 209 artículos y
tiene 6 partes. Los objetivos y principios que inspiran el tratado son, en primer lugar, lograr una unión cada vez más estrecha entre los países de Europa. En segundo lugar, eliminar las barreras entre países. En tercer lugar, asegurar, eliminando esas barreras, el aumento del nivel de vida y el bienestar y el trabajo entre todos los ciudadanos europeos. En cuarto lugar, establecer un desarrollo equilibrado de carácter económico y un equilibrio de las balanzas de pagos entre los países miembros. En quinto, reducir las diferencias económicas entre los países, áreas y regiones europeas. Sexto, contribuir a la supresión de las restricciones de los intercambios arancelarios y comerciales y establecer la solidaridad entre los países de Europa. Esos son los objetivos que predica en su preámbulo el Tratado Fundacional del Tratado de Roma de 1957, firmado en Roma el 25 de marzo. Ahora bien, estos objetivos ya tendrían que haberse alcanzado en un grado, a mi juicio, mucho mayor del que se ha alcanzado. Por lo tanto, digamos que la unificación y la solidaridad en Europa va, en mi opinión, demasiado lenta. Demasiado lenta. De hecho, claro, la unificación monetaria fue un paso de gigantes, pero no todos los países quisieron participar o no todos los países pudieron participar en la unificación monetaria. De hecho, Gran Bretaña y otros países adláteres como Dinamarca, etcétera, no quisieron participar en la unificación, y Suecia, no quisieron participar en la unificación monetaria. La segunda parte del tratado va dirigida a ver la forma en que se va a lograr la solución de los problemas en los sectores más importantes, que son la libre circulación de mercancías, la agricultura, la libre circulación de personas, servicios y capitales y los transportes. Esos son los sectores estratégicos que la Unión Europea considera más importantes. Y para llevarlos a cabo, en su primera parte establece una serie de medidas, como son la supresión de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas. Ya expliqué lo que era esto, ¿se acuerdan? Que un país no puede poner trabas a la cantidad de bienes que se pueden importar o exportar. A la cantidad no. Puede usted establecer aranceles más altos o más bajos para que se importe más o se exporte menos. Pero lo que no puede establecer son restricciones cuantitativas. Porque eso, digamos que desfigura totalmente el comercio. Entonces, establecimiento de derechos de aduanas comunes, supresión de restricciones cuantitativas, creación de un arancel común aduanero respecto al exterior, la supresión de los obstáculos para la libre circulación de personas, servicios y capitales, el establecimiento de una política agraria común, de una política de transportes, de una política de la competencia común y la coordinación de las políticas económicas, así como de las legislaciones sociales, laborales especialmente, y también económicas, mercantiles. Para ello también se constituye un Banco Europeo de Inversiones para ayudar al desarrollo común y se protegen especialmente los territorios de ultramar, teniendo en cuenta que la mayoría de estos países han sido países metrópolis de importantes colonias en el mundo. Piensen ustedes en la colonización de África, de América, etcétera, de Asia. Entonces, estos países que van a formar parte de esa unión, como metrópolis europeas de muchas colonias que están esparcidas por el mundo, requieren también que se proteja de alguna manera y se considere en un capítulo especial los territorios de ultramar vinculados a la Unión Europea. Y hay acuerdos en ese sentido con muchos países, entre ellos, por ejemplo, varios sudamericanos como México, Chile, etcétera, tienen acuerdos con la Unión Europea. Las instituciones son las que he dicho antes: Asamblea, Consejo, Comisión y Tribunal de Justicia, y también existe un Tribunal de Cuentas y un Consejo Económico y Social.
Las etapas para llegar a la formación de esta unificación en su primera parte, su primera etapa histórica, estaba pensada en 12 años. Por lo tanto, desde 1957, 12 años más. Esto significaba que en 1970, aproximadamente, ¿no? 70, tendríamos ya una unificación arancelaria y un mercado común completo, donde hubiera libertad de movimientos de mercancías y capitales, y de personas. Bueno, esto no ha sido así, porque como saben ustedes, las mercancías y capitales han ido por un camino mucho más rápido que la libertad de movimiento de las personas. Y ha habido trabas y controles para la libertad de movimiento de las personas. Sin embargo, como digo, la previsión arancelaria de desarme era de 12 años. Y esos 12 años podrían expandirse hasta 15 años si fuera necesario, pero no fue necesario. En 12 años se había conseguido ya un desarme arancelario total entre los países miembros y se había constituido un arancel común respecto al exterior y por lo tanto un verdadero mercado común europeo. En 12 años. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en muchas áreas geográficas del mundo, en otras zonas, por ejemplo en Asia, en América Latina, etcétera, intentan también, a imagen y copia de lo que ha ocurrido en Europa, constituir sus propias áreas comerciales. Y claro, tienen que seguir una metodología, un camino. Y ese camino metodológico es copia, la mayoría de las veces, si se quiere hacer bien, del que ha seguido Europa. Siempre y cuando tengan objetivos de alianza no solo económica y comercial, sino también política. El problema es que en muchas áreas geográficas esa vocación de alianza política no existe. Y entonces, claro, se va a uniones de tipo puramente comercial, como ocurre en Asia con la ASEAN, o como ocurre también en algunas áreas geográficas de América Latina, ha habido varios intentos, la ALAC, etcétera, América Central, otras de América del Sur. Todas ellas se acaban transformando en mercados o alianzas de libre comercio, como la EFTA, pero no en verdaderos mercados comunes europeos, donde tiene que haber un desarme arancelario interno total entre los países, un arancel común respecto al exterior y una cesión de soberanía a autoridades comunitarias o conjuntas con las instituciones correspondientes. Por lo tanto, es una construcción mucho más compleja. La EFTA, que nació en 1959, como he dicho, con los países que he citado, Gran Bretaña, Austria, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca y Portugal, se desmoronó a medida que algunos de ellos iban pidiendo la integración en el mercado común europeo. El primero que la pidió fue Gran Bretaña. Gran Bretaña fue el primero que la pidió, pero no la consiguió. Porque vuelvo a repetir que el presidente de Gaulle de la República Francesa le vetó por 2 veces, en 1963 y en 1967. Y hubo que esperar hasta 1969 para que, al morir el general de Gaulle, el sucesor de la presidenta de la República Francesa, Georges Pompidou, le permitió a Gran Bretaña que pudiera entrar en el mercado común, que llevaba esperando a las puertas durante bastantes años, después de haber intentado, digamos, desde fuera boicotearlo, pero sin haberlo conseguido. Después ya lo que ha hecho es intentar boicotearlo desde dentro, que tampoco lo ha conseguido, y al final ha acabado yéndose fuera. Yo a mis alumnos hace años que les vengo diciendo que Gran Bretaña se va a acabar yendo del mercado común, que se va a acabar yendo, y efectivamente al final se va a acabar yendo, porque es que nunca ha estado a gusto en el mercado común y siempre quiso que el mercado común no existiera, porque no se ajusta a los intereses y a la política de
privilegios que Gran Bretaña tiene con los países del Imperio Británico, la Commonwealth. Las instituciones comunitarias, por lo tanto, que he citado las más importantes, conviene ver algunas de sus características en cuanto a su composición y funcionamiento. En este sentido, podemos ver cómo a lo largo del proceso histórico que va desde 1957 hasta la actualidad, la mayoría de las instituciones comunitarias se han tenido que ir transformando. ¿Por qué? Pues por dos motivos principales. Un motivo principal es la entrada de nuevos miembros. En la medida que entraban nuevos miembros, países, en la Unión Europea, lógicamente había que incorporar esos países a las instituciones comunitarias con sus distintos representantes, al Consejo de Ministros, a la Comisión, al Parlamento Europeo, etcétera, y a los tribunales de justicia. Y por último, también, además de este avance relacionado con la entrada de nuevos miembros, o adhesión de nuevos miembros, la otra razón es que ha habido cambios en los tratados. El Tratado de Roma ya ha quedado muy atrás. Ha habido tratados que han refundido todos los acuerdos y directrices del Tratado Fundacional de Roma y se han creado nuevas expectativas de integración y desarrollo y de convenios en Europa. Y eso ha dado lugar a nuevas instituciones, por ejemplo, el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una institución nueva. En el Tratado de Roma sí se preveía, ya lo he dicho antes, un banco, que es el Banco Europeo de Inversiones. Este banco todavía existe y tiene como finalidad ayudar a las grandes inversiones comunes en aquellos países que las necesitan mediante la financiación de un Banco Europeo de Inversiones, que facilita, bueno, que sea el último día que se ponen ustedes dos juntos, el señor de azul y el señor de gris. El último día, no les quiero volver a ver juntos. Se ponen separados y así ya no tienen necesidad ni de hablar, ni de charlotear, ni reírse, ni nada de nada. Ya están totalmente independientes. Que evita el peligro, evita la circunstancia. Bien. Y ya por supuesto hoy pues procuren ya con esta reprimenda mantenerse como es debido. El Parlamento Europeo es la institución más importante. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, aunque hoy por hoy no tiene unas funciones legislativas, está llamado a tenerlas. Y está llamado a ser en el futuro la representación de la soberanía comunitaria. Pues los parlamentarios están elegidos directamente por los ciudadanos europeos. Es la institución más democrática que puede haber. Lo que pasa es que cuando vamos a votar a los parlamentarios europeos, como no sabemos lo que votamos, pues no nos enteramos de nada. Pero realmente es una institución elegida por sufragio universal y por consiguiente la más democrática. Las demás instituciones europeas son menos democráticas. Sin embargo, el Parlamento Europeo, que tiene unas funciones muy restringidas, ya he dicho que su principal función es aprobar y controlar la ejecución del presupuesto comunitario, o sea, todos los gastos e ingresos, y el Tribunal de Cuentas tiene que rendir un informe anual de la ejecución del presupuesto comunitario al tribunal, el cual tiene que aprobarlo. Y además tiene otras facultades. Por ejemplo, puede vetar a la Comisión Europea y a los miembros de la Comisión Europea para que, aunque vayan a ser designados, les veta y no pueden ser designados. Les somete a un examen previo, el Parlamento Europeo, a los miembros de la Comisión. Por ejemplo, el exministro español Arias Cañete, anterior ministro de Agricultura, fue sometido a una revisión del Parlamento Europeo y estuvo a punto de ser rechazado porque tenía negocios en el área de agricultura y iba a ser nombrado comisario de Agricultura, donde había sido ministro de Agricultura, pero él tiene negocios de agricultura que no están dirigidos por él, sino por su mujer. Y entonces, bueno, pues todo esto dio lugar a una situación un poco confusa y finalmente parece ser que las cosas quedaron claras y pudo pasar a ser comisario europeo del área de agricultura.
lo digo porque esa es otra función importante del Parlamento Europeo. Últimamente, desde el Tratado de Maastricht de 1992, el Parlamento Europeo también tiene la facultad de codecisión. Codecisión quiere decir que hay algunas facultades legislativas en algunas materias que puede realizarlas, por ejemplo, en materias de mercado interior, de cohesión económica y social, de medio ambiente, de redes transeuropeas de comunicaciones, de protección del consumidor, de educación, cultura y sanidad, tiene facultades de codecisión con el Consejo de Ministros. De manera que el Consejo de Ministros quiere tomar una decisión en estas áreas, necesita que el Parlamento Europeo la apruebe. Y el Parlamento Europeo también puede tomar iniciativas y someterla a la consideración del Consejo de Ministros. El órgano decisor y legislativo más importante tradicionalmente es el Consejo de Ministros. Originariamente, el Consejo de Ministros, en el Tratado de Roma, estaba formado exclusivamente por los ministros de Asuntos Exteriores. Pero claro, a medida que las decisiones que había que tomar no eran solo de asuntos exteriores, sino que eran de distinto carácter, económicas, sociales, laborales, de infraestructuras, de obras públicas, etcétera, pues claro, había que llamar al ministro del ramo especializado para que tomara las decisiones. Y entonces iba el ministro de Asuntos Exteriores con el ministro del ramo. Al final, eso lo que ha quedado es que el Consejo de Ministros es cualquier ministro de un ramo especializado que se reúne con los demás ministros para tomar las decisiones. Y luego la figura de reunión del Consejo Europeo es una figura, que no hay que confundirla con el Consejo de Europa. El Consejo Europeo es una figura nueva también, desde 1974, es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, que normalmente esta reunión, este comité de jefes de Estado y de Gobierno, no estaba previsto en el Tratado de Roma. Pero hay un acta de 1974 en la que se acuerda por primera vez que el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno tome decisiones más importantes y que se reúna periódicamente 2 veces al año como mínimo. Entonces, efectivamente, también había un sistema de rotación de la presidencia europea, pero este sistema de rotación fue semestral, fue cambiando y al final ha desaparecido. También en el Tratado de Maastricht se crea la figura de un presidente de la Unión Europea, pero este presidente prácticamente no tiene funciones ejecutivas de ninguna clase. Digamos que manda más el presidente de la Comisión que el presidente del Consejo de Ministros, que es este que les digo, que fue nombrado por primera vez en el Tratado de Maastricht. ¿Por qué? Porque no tiene más que las funciones de convocar a los jefes de Estado y de Gobierno o a los consejos de ministros, nada más, y presidir las reuniones. Pero bueno, nada más y nada menos, pero realmente no tiene las funciones de un jefe de gobierno. Es decir, que todas las instituciones europeas están un poco sesgadas en cuanto que las funciones que tienen son atípicas, en el sentido de que son peculiares del propio Tratado de la Comunidad Europea y no son las típicas de una unión política con soberanía central. De hecho, la composición del Parlamento Europeo se pensó que no debía tener más de 732 miembros, pero con motivo de las adhesiones de distintos países ha llegado a tener, en estos momentos tiene 785 diputados, el Parlamento Europeo, que están agrupados por partidos políticos. Los socialistas por un lado, los populares por otro, etcétera, se agrupan ya en todos ellos y luego hay unos grupos mixtos. Para constituir un grupo hace falta como mínimo 10 diputados. Pero bueno, hay grupos muy numerosos que están formados por muchos más diputados. No todos los países tienen el mismo número de diputados en el Parlamento. Por ejemplo, Alemania es el que más tiene, va en función de la población. Alemania tiene 99 diputados. Francia e Italia y Reino Unido tenían, a los del Reino Unido ya los están echando, tenían 78 cada uno. España y Portugal 54. España y Polonia, perdón. Portugal no, Portugal tiene menos. Polonia es que es un país de una población semejante a España, aunque es un país de reciente incorporación. Ya lo iremos viendo cómo se han producido las distintas adhesiones. Rumanía tiene 35, Países Bajos 25 y así va bajando. No hace falta que lo sepan esto,
con detalle el número de diputados que tiene cada país, hasta llegar a Chipre, que tiene 6, y Malta 5 diputados, país más pequeño de la Unión. Los 27 miembros, ahora ya 28 con Croacia. Y bueno, las competencias del Parlamento Europeo, ya he dicho que no tiene la de soberanía supranacional, pero sí tiene algunas funciones de codecisión en algunas áreas que he mencionado con respecto a el Consejo de Ministros. La segunda institución más importante es el Consejo Europeo, que ya digo que no es una institución fundada en el Tratado de Roma, sino que es la Unión de Jefes de Estado y de Gobierno, que fue constituida por primera vez en 1974 y que toma decisiones, se reúne periódicamente para tomar decisiones de alto nivel que escapan al ámbito de un solo ministro. Son varios ministros los afectados, entonces se reúnen normalmente los jefes de Estado y de Gobierno. Cuando se producen estas reuniones siempre va, digamos, amparado el jefe de Estado y de Gobierno por el ministro o los ministros, bien de Asuntos Exteriores, bien los ministros de los ramos que se vayan a ver afectados por las decisiones. El Consejo de Ministros es el verdadero órgano que ha sido el órgano legislativo de la Unión Europea. Y el Consejo de Ministros se reúne siempre que es necesario. En las primeras etapas del Tratado de Roma actuaba por medio de unanimidades, pero ya se ha ido cediendo a las mayorías, y también de las mayorías cualificadas se ha ido pasando a mayorías simples para tomar las decisiones, y por mayoría simple únicamente. Está compuesto por un ministro de cada uno de los países miembros que se reúnen periódicamente para tomar esas decisiones, y sus competencias se refieren principalmente a asegurar la coordinación de las políticas económicas, efectuar las decisiones más importantes o poder de decisión, y atribuir a la Comisión, que es su órgano subordinado, a la Comisión es el órgano subordinado del Consejo de Ministros, atribuir a la Comisión las funciones y competencias o trabajos que tenga que desarrollar la Comisión. Por su parte, la Comisión, inicialmente los países grandes tenían 2 comisarios y los países pequeños 1. Pero ya cuando el número de comisarios y el de países se ha elevado a 27, se ha decidido que todos los países tengan igual un comisario. Pero claro, los comisarios europeos, que son como el gobierno directo comunitario, que administra los fondos y presupuestos comunitarios, no tienen que responder ante sus propios países que los han nombrado, sino que responden únicamente ante las instituciones europeas. Por lo tanto, su conducta y su mandato tiene que ser totalmente independiente de los intereses nacionales del país al que pertenecen. Y tienen que responder al bien común de la propia Comunidad Europea, no al bien común de su propio país en detrimento de otros. Para ello están sujetos a un estatuto de control muy estricto, también están sometidos al veto del Parlamento Europeo en cualquier momento, y las decisiones se toman, pues como cualquier órgano colegiado, por mayoría interna de votación entre sus miembros. Las funciones específicas que están acordadas para la Comisión Europea son velar por la aplicación de las disposiciones y tratados de la Comunidad Europea, formular recomendaciones y emitir dictámenes, así como aprobar normas y actos de administración del presupuesto comunitario, ejercer el poder de decisión propio y participar en la formación de las decisiones del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo, y ejercer competencias específicas para que el Consejo atribuya la ejecución de las normas dictadas por el propio Parlamento o por el Consejo de Ministros. Para la administración de todo esto, la Comisión tiene unos fondos europeos.
estos fondos europeos están dotados de importantes cantidades de dinero. Entre ellos están el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, que administra el sector agrícola, el Fondo Social Europeo, que da ayudas a los sectores laborales del trabajo y a las cuestiones relacionadas con la formación profesional, etcétera, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y, por último, el Fondo de Cohesión, que fue el último que se estableció a instancias de la adhesión de España de 1985 por petición de Felipe González, que consiguió que se estableciera un fondo de cohesión para ayudar los países más fuertes a los países más débiles en la construcción de carreteras, etcétera. Y en España muchísimas de las autopistas que se han hecho en los últimos 20 años se han hecho con ayudas del Fondo de Cohesión Europeo. El Fondo de Cohesión Europeo está estructurado de tal manera que las ayudas solamente se conceden a países que tengan una renta per cápita que no llegue al 90% de la media comunitaria. El problema que ha habido es que cuando se incorporaron los países del este de Europa, antiguos países comunistas, a la Unión Europea, la media comunitaria bajó. Y entonces países como España, que estábamos por debajo del 90% de la media comunitaria, al bajar la media, nos quedamos por encima. Y nos quitaron los fondos de cohesión, que pasaron a los países pobres, nuevos, que habían entrado del este de Europa. Es triste, pero fue así. También hay ayudas regionales, de manera que aunque una región esté más desarrollada que otra, puede obtener mejores ayudas de los fondos de desarrollo regional si, digamos, hace las peticiones adecuadas en el momento oportuno, cuando se proponen los planes de presupuestarios anuales. El Tribunal de Justicia se ha desdoblado recientemente. Inicialmente ya en la CECA existía un Tribunal de Justicia. En la CECA, cuando se constituye la CECA, que por cierto no lo he dicho, pero en 1951, cuando se funda la CECA, la Comunidad del Carbón y el Acero, también se funda el Euratom, que es la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, en la misma fecha y con las mismas instituciones que la CECA, y a la vez. Bueno, pues todas esas instituciones han agrupado sus tribunales a un solo tribunal junto con el mercado común. De manera que ya solo existe un tribunal de las comunidades europeas. Comunidades son CECA, que sigue existiendo, Euratom, que sigue existiendo, mercado común, que sigue existiendo, Comunidad Europea, Unión Europea. Entonces, todos los tribunales de justicia se han unificado en un único tribunal. Inicialmente ese tribunal solo tenía una posible instancia, una primera y única instancia. Pero posteriormente se ha desdoblado en dos instancias, dos niveles, de manera que hay un tribunal de primera instancia y luego hay un tribunal de apelación o de casación para, digamos, recurrir en segunda instancia cuando uno no está conforme con la resolución que ha sido adoptada por un tribunal en primera instancia. ¿Me siguen? Bien. El Tratado de Niza, firmado en 2001, y la conferencia intergubernamental que se creó al efecto, estableció que la sede del Tribunal de Justicia estaría en Luxemburgo. Y la composición del tribunal es un juez por cada Estado miembro. Los jueces, igual que los miembros de la comisión, tienen que ser totalmente independientes del país que los ha nombrado. Totalmente independientes, poseen capacidad para tomar decisiones y su mandato dura 6 años. Están asistidos por abogados que les asesoran o preparan la documentación necesaria. Y se ha desdoblado desde el Tratado de Maastricht en primera instancia y segunda instancia. El litigio más frecuente en la Unión Europea es lo que se llama acción prejudicial. La acción prejudicial consiste, esto es cultura general que les conviene saber a ustedes, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? Es que están todo el rato, tiquitita, catá. Estén atentos. Si yo creo que no escuchan lo que yo digo.
Les voy a hacer unas preguntas en el momento menos pensado y verá. El otro día le hice una pregunta a su compañero y le pillé en Orsay totalmente. De lo que acaba de decir. Estén atentos, porque eso les conviene mucho más que estar distraídos. La cuestión prejudicial. ¿En qué consiste? La cuestión prejudicial consiste en que hay una discrepancia entre dos ciudadanos europeos, por ejemplo, una discrepancia en la aplicación de una norma europea y de una norma nacional. Y entonces se pregunta uno, ¿qué norma es la aplicable? Entonces se puede plantear una cuestión prejudicial, que es la que más ha habido. ¿Y en qué consiste? Pues no la puede plantear el ciudadano, sino que el ciudadano plantea la cuestión prejudicial a su juez natural. Y es el juez natural de su país el que plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de la Comunidad Europea. Entonces el Tribunal de la Comunidad Europea resuelve cuál es la norma aplicable al caso correspondiente y dictamina la sentencia lo que se debe hacer. También se puede acudir al tribunal por otros motivos, no solamente por cuestiones prejudiciales, sino que también hay cuestiones de recursos de personal, cuestiones de inacción, cuestiones de nulidad. Se pueden impugnar los actos comunitarios, etcétera, cuando se considere que son contrarios a derecho o que pueden perjudicar a terceras personas que no hayan sido oídas en el procedimiento, etcétera. Es decir, hay una serie de mecanismos para la defensa jurídica. ¡Qué barbaridad! Bien, y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es, por último, una institución que inicialmente no tenía tanta importancia como el Tribunal de Justicia, menos importancia. Y en realidad no era un Tribunal de Cuentas, sino una especie de instituto de cuentas, una auditoría interna. Pero en el Tratado de Maastricht fue elevado a la categoría de tribunal con las mismas atribuciones y competencias que el Tribunal de Justicia. Y por lo tanto, ahora es una institución tan importante como el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas. El presupuesto comunitario no es muy grande. Abarca aproximadamente el 1%, 1,5% del Producto Bruto Total de todos los países miembros. El 1,5% solamente. Pero claro, el 1,5% sumado de todos es mucho. Son muchos miles de millones de euros. Y entonces, bueno, pues eso es lo que el Tribunal de Cuentas tiene que controlar y dar un informe anual al Parlamento sobre cómo se ha ejecutado por la Comisión la administración de todos esos fondos en los distintos sistemas y organismos comunitarios del presupuesto. El Tribunal de Cuentas también está formado por un miembro de cada país y también su mandato dura lo mismo, 6 años. Los miembros del tribunal tienen categoría de personas totalmente independientes, no pueden ser sometidos a ninguna clase de compromiso ni pueden estar obligados a rendir cuentas a ninguna autoridad que no sea la comunitaria. Y bueno, se organizan en salas dependiendo de las atribuciones, competencias y especialidades de cada conjunto de miembros del tribunal. El Banco Central Europeo es una institución moderna, fundada en el Tratado de Maastricht de 1992. El Banco Central Europeo, que es cuando se inicia el proceso de unificación monetaria y por consiguiente cuando se va a crear el euro. Y para ello se va a transformar un sistema anterior que existía de coordinación de bancos centrales, se va a convertir ese sistema de coordinación en un banco central, que va a tener funciones muy importantes, porque va a ser el encargado de administrar la emisión del euro. El euro se emite por cada país asignando el Banco Central lo que cada país tiene que emitir.
O sea, cuando vemos en la televisión máquinas que producen billetes de euros, lo habrán visto ustedes porque sale muchas veces, eso no significa nada. No significa que se produzcan en España, etcétera. Es decir, no, las antiguas casas de la moneda y del timbre de los países miembros, por ejemplo, la Casa de la Moneda y del Timbre español, que está en la calle bueno, cerca de Donald, sí, por ahí, en la calle, a ver si me acuerdo. Bueno, cuando me acuerdo ya se lo digo. Pues esa Casa de la Moneda de Timbre, el Banco Central le asigna y dice, oiga, produzca usted 10.000 millones de billetes de 50 euros. Y produce 10.000 millones de billetes de 50 euros. Se los manda al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo hace con eso lo que tenga que hacer. Lo da en créditos a los bancos, se lo da a los gobiernos en créditos, compra deuda, hace lo que le parezca oportuno. Pero es el Banco Central Europeo el que administra la emisión de billetes y monedas de euros. El Banco Central. Los demás bancos nacionales, que antes eran emisores, como el Banco de España, que emitía pesetas, pues ahora ya no emiten moneda por sí mismos, sino como delegados del Banco Central Europeo en la medida y la cantidad en que el Banco Central Europeo estima oportuno. Por lo tanto, la política monetaria, que controla la cantidad de moneda, de divisas o de billetes que cada país puede disponer, en este caso el área euro puede disponer, la fija el euro. El euro, o sea, el Banco Central. El Banco Central es el único que fija la política monetaria del euro. El Banco Central. El Banco Central Europeo, que fue constituido, como digo, en Maastricht en 1992, en el tratado, está compuesto por una asamblea de gobierno y un comité ejecutivo. La asamblea de gobierno está compuesta por todos los países miembros, que son los gobernadores de los bancos centrales de esos países, y el comité ejecutivo, compuesto solamente por 6 miembros, es el que fija las decisiones más importantes y presididos por un presidente del del Banco Central, que tiene su sede en Frankfurt. Y es el Banco Central Europeo, es el sucesor del Instituto Monetario Europeo, que había sido creado en 1900 anteriormente como Sistema Europeo de Bancos Centrales. Las competencias principales del Banco Central Europeo son dos. Son mantener el control de la inflación y administrar el euro. Mantener el control de la inflación es muy importante, porque en el área euro la inflación, que es alza generalizada de los precios, depende de la cantidad de moneda en euros que exista. Ya dije que siempre hay una correlación entre la riqueza real del área euro en este caso y la cantidad de moneda euros. Esa correlación no puede romperse. Si se rompe, se puede generar inflación. Si hay mucha moneda para la misma cantidad de riqueza, la moneda empieza a valer menos. Luego quiere decir que los precios suben. ¿Lo entienden o no? Hay una correlación entre cantidad de dinero en circulación para la riqueza real. Y esa correlación, para que la inflación o los precios estén controlados, tiene que ser estable. Si hay una expansión muy acentuada de la cantidad de dinero en circulación, entonces, digamos, se fomenta el alza de precios y el dinero vale menos. Supongan, por ejemplo, que de repente el Banco Central Europeo decide duplicar la cantidad de euros. Pues ¿qué pasa? Que nuestros euros valen la mitad, porque los ha duplicado. Hay el doble para la misma riqueza real. ¿Lo entienden? Ahora ya lo entienden, ¿no? Con el ejemplo. Luego, entonces, la administración de la inflación y el control de la inflación es una de las funciones más importantes del euro, del Banco Central. Y la otra función más importante del Banco Central es conseguir que, digamos, los países avancen en su crecimiento económico de una forma equilibrada. Por último, el Banco Europeo de Inversiones
es un banco que ya he dicho antes que está dedicado a favorecer las inversiones entre países miembros de la Unión Europea, y existe otro organismo que se llama, otros organismos, entre ellos hay, por ejemplo, un defensor del pueblo. ¿Saben lo que es? Como lo que hay en España, ¿no? Un defensor del pueblo, o sea, hay un defensor del pueblo comunitario. Cualquier ciudadano europeo se puede dirigir a él en una carta y reclamar lo que estime pertinente. Recibirá una contestación y, si el asunto es muy importante, incluso será sometido al Parlamento Europeo. Pero, bueno, estas cosas, a nadie se le ocurre ir al defensor del pueblo europeo. También hay unos comités económicos sociales para asesorar al Consejo de Ministros, etcétera, y unos comités de las regiones, de donde forman parte las autonomías españolas, etcétera, y de otros países, para favorecer el desarrollo regional equilibrado. Bueno, esto de las instituciones europeas no va a entrar en el examen. Todo lo de las instituciones europeas, o sea, no, solamente las instituciones europeas. Todo esto que he explicado al principio, sí. Las instituciones europeas, es decir, desde el Parlamento Europeo en adelante. ¿Entendido? No nos equivoquemos. Bien. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos. No es una institución fundada en el Tratado de Roma, sino que es la Unión de Jefes de Estado y de Gobierno, que fue constituida por primera vez en 1974 y que toma decisiones, se reúne periódicamente para tomar decisiones de alto nivel que escapan al ámbito de un solo ministro. Son varios ministros los afectados, y entonces se reúnen normalmente los jefes de Estado y de Gobierno. Cuando se producen estas reuniones siempre va, digamos, amparado el jefe de Estado y Gobierno por el ministro o los ministros, bien de Asuntos Exteriores, bien los ministros de los ramos que se vayan a ver afectados por las decisiones. El Consejo de Ministros es el verdadero órgano que ha sido el órgano legislativo de la Unión Europea. Y el Consejo de Ministros se reúne siempre que es necesario. En las primeras etapas del Tratado de Roma actuaba por medio de unanimidades, pero ya se ha ido cediendo a las mayorías, y también de las mayorías cualificadas se ha ido pasando a mayorías simples para tomar las decisiones, y por mayoría simple únicamente. Está compuesto por un ministro de cada uno de los países miembros que se reúnen periódicamente para tomar esas decisiones, y sus competencias se refieren principalmente a asegurar la coordinación de las políticas económicas, efectuar las decisiones más importantes o poder de decisión, y atribuir a la Comisión, que es su órgano subordinado, a la Comisión es el órgano subordinado del Consejo de Ministros, atribuir a la Comisión las funciones y competencias o trabajos que tenga que desarrollar la Comisión. Por su parte, la Comisión, inicialmente los países grandes tenían 2 comisarios y los países pequeños 1. Pero ya cuando el número de comisarios y el de países se ha elevado a 27, se ha decidido que todos los países tengan igual un comisario. Pero claro, los comisarios europeos, que son como el gobierno directo comunitario, que administra los fondos y presupuestos comunitarios, no tienen que responder ante sus propios países, que los han nombrado, sino que responden únicamente ante las instituciones europeas. Por lo tanto, su conducta y su mandato tiene que ser totalmente independiente de los intereses nacionales del país al que pertenecen.
y tienen que responder al bien común de la propia Comunidad Europea, no al bien común de su propio país en detrimento de otros. Para ello están sujetos a un estatuto de control muy estricto, también están sometidos al veto del Parlamento Europeo en cualquier momento, y las decisiones se toman pues como cualquier órgano colegiado por mayoría interna de votación entre sus miembros. Las funciones específicas que están acordadas para la Comisión Europea son velar por la aplicación de las disposiciones y tratados de la Comunidad Europea, formular recomendaciones y emitir dictámenes, así como aprobar normas y actos de administración del presupuesto comunitario, ejercer el poder de decisión propio y participar en la formación de las decisiones del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo, y ejercer competencias específicas para que el Consejo atribuya la ejecución de las normas dictadas por el propio Parlamento o por el Consejo de Ministros. Para la administración de todo esto, el comité, la Comisión, tiene unos fondos europeos. Estos fondos europeos están dotados de importantes cantidades de dinero. Entre ellos están el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, que administra el sector agrícola, el Fondo Social Europeo, que da ayudas a los sectores laborales del trabajo y a las cuestiones relacionadas con la formación profesional, etcétera, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y, por último, el Fondo de Cohesión, que fue el último que se estableció a instancias de la adhesión de España de 1985 por petición de Felipe González, que consiguió que se estableciera un fondo de cohesión para ayudar los países más fuertes a los países más débiles en la construcción de carreteras, etcétera. Y en España muchísimas de las autopistas que se han hecho en los últimos 20 años se han hecho con ayudas del Fondo de Cohesión Europeo. El Fondo de Cohesión Europeo está estructurado de tal manera que las ayudas solamente se conceden a países que tengan una renta per cápita que no llegue al 90% de la media comunitaria. El problema que ha habido es que cuando se incorporaron los países del este de Europa, antiguos países comunistas, a la Unión Europea, la media comunitaria bajó. Y entonces países como España, que estábamos por debajo del 90% de la media comunitaria, al bajar la media, nos quedamos por encima. Y nos quitaron los fondos de cohesión, que pasaron a los países pobres, nuevos, que habían entrado del este de Europa. Es triste, pero fue así. También hay ayudas regionales, de manera que aunque una región esté más desarrollada que otra, puede obtener mejores ayudas de los fondos de desarrollo regional si, digamos, hace las peticiones adecuadas en el momento oportuno, cuando se proponen los planes de presupuestarios anuales. El Tribunal de Justicia se ha desdoblado recientemente. Inicialmente ya en la CECA existía un Tribunal de Justicia. En la CECA, cuando se constituye la CECA, que por cierto no lo he dicho, pero en 1951, cuando se funda la CECA, la Comunidad del Carbón y el Acero, también se funda el Euratom, que es la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, en la misma fecha y con las mismas instituciones que la CECA, y a la vez. Bueno, pues todas esas instituciones han agrupado sus tribunales a un solo tribunal junto con el mercado común. De manera que ya solo existe un tribunal de las comunidades europeas. Comunidades son CECA, que sigue existiendo, Euratom, que sigue existiendo, mercado común, que sigue existiendo, Comunidad Europea, Unión Europea. Entonces, todos los tribunales de justicia se han unificado en un único tribunal. Inicialmente ese tribunal solo tenía una posible instancia, una primera y única instancia. Pero posteriormente se ha desdoblado en dos instancias, dos niveles, de manera que hay un tribunal de primera instancia y luego hay un tribunal de apelación o de casación para, digamos, recurrir en segunda instancia cuando uno no está conforme con la resolución que ha sido adoptada por un tribunal en primera instancia. ¿Me siguen?
Bien, el Tratado de Niza, firmado en 2001, y la conferencia intergubernamental que se creó al efecto, estableció que la sede del Tribunal de Justicia estaría en Luxemburgo. Y la composición del tribunal es un juez por cada Estado miembro. Los jueces, igual que los miembros de la comisión, tienen que ser totalmente independientes del país que los ha nombrado. Totalmente independientes, poseen capacidad para tomar decisiones y su mandato dura 6 años. Están asistidos por abogados que les asesoran o preparan la documentación necesaria. Y se ha desdoblado desde el Tratado de Maastricht en primera instancia y segunda instancia. El litigio más frecuente en la Unión Europea es lo que se llama acción prejudicial. La acción prejudicial consiste, esto es cultura general que les conviene saber a ustedes, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? Es que están todo el rato, tiquitita, catá. Estén atentos. Si yo creo que no escuchan lo que yo digo. Les voy a hacer unas preguntas en el momento menos pensado y verá. El otro día le hice una pregunta a su compañero y le pillé en Orsay totalmente. De lo que acaba de decir. Estén atentos porque eso les conviene mucho más que estar distraídos. La cuestión prejudicial. ¿En qué consiste? La cuestión prejudicial consiste en que hay una discrepancia entre dos ciudadanos europeos, por ejemplo, una discrepancia en la aplicación de una norma europea y de una norma nacional. Y entonces se pregunta uno, ¿qué norma es la aplicable? Entonces se puede plantear una cuestión prejudicial, que es la que más ha habido. ¿Y en qué consiste? Pues no la puede plantear el ciudadano, sino que el ciudadano plantea la cuestión prejudicial a su juez natural. Y es el juez natural de su país el que plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de la Comunidad Europea. Entonces el Tribunal de la Comunidad Europea resuelve cuál es la norma aplicable al caso correspondiente y dictamina la sentencia lo que se debe hacer. También se puede acudir al tribunal por otros motivos, no solamente por cuestiones prejudiciales, sino que también hay cuestiones de recursos de personal, cuestiones de inacción, cuestiones de nulidad. Se pueden impugnar los actos comunitarios, etcétera, cuando se considere que son contrarios a derecho o que pueden perjudicar a terceras personas que no hayan sido oídas en el procedimiento, etcétera. Es decir, hay una serie de mecanismos para la defensa jurídica. ¡Qué barbaridad! Bien, y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es, por último, una institución que inicialmente no tenía tanta importancia como el Tribunal de Justicia, menos importancia. Y en realidad no era un Tribunal de Cuentas, sino una especie de instituto de cuentas, una auditoría interna. Pero en el Tratado de Maastricht fue elevado a la categoría de tribunal con las mismas atribuciones y competencias que el Tribunal de Justicia. Y por lo tanto, ahora es una institución tan importante como el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas. El presupuesto comunitario no es muy grande. Abarca aproximadamente el 1%, 1,5% del Producto Bruto Total de todos los países miembros. El 1,5% solamente. Pero claro, el 1,5% sumado de todos es mucho. Son muchos miles de millones de euros. Y entonces, bueno, pues eso es lo que el Tribunal de Cuentas tiene que controlar y dar un informe anual al Parlamento sobre cómo se ha ejecutado por la Comisión la administración de todos esos fondos en los distintos sistemas y organismos comunitarios del presupuesto. El Tribunal de Cuentas también está formado por un miembro de cada país
y también su mandato dura lo mismo, 6 años. Los miembros del tribunal tienen categoría de personas totalmente independientes, no pueden ser sometidos a ninguna clase de compromiso ni pueden estar obligados a rendir cuentas a ninguna autoridad que no sea la comunitaria. Y bueno, se organizan en salas dependiendo de las atribuciones, competencias y especialidades de cada conjunto de miembros del tribunal. El Banco Central Europeo es una institución moderna, fundada en el Tratado de Maastricht de 1992. El Banco Central Europeo, que es cuando se inicia el proceso de unificación monetaria y por consiguiente cuando se va a crear el euro. Y para ello se va a transformar un sistema anterior que existía de coordinación de bancos centrales, se va a convertir ese sistema de coordinación en un banco central, que va a tener funciones muy importantes, porque va a ser el encargado de administrar la emisión del euro. El euro se emite por cada país asignando el Banco Central lo que cada país tiene que emitir. O sea, cuando vemos en la televisión máquinas que producen billetes de euros, lo habrán visto ustedes porque sale muchas veces, eso no significa nada. No significa que se produzcan en España, etcétera. Es decir, las antiguas casas de la moneda y del timbre de los países miembros, por ejemplo, la Casa de la Moneda y del Timbre español, que está en la calle cerca de Donol, sí, por ahí, en la calle, a ver si me acuerdo. Bueno, cuando me acuerdo ya se lo digo. Pues esa Casa de la Moneda y Timbre, el Banco Central le asigna y dice, oiga, produzca usted 10.000 millones de billetes de 50 euros. Y produce 10.000 millones de billetes de 50 euros. Se los manda al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo hace con eso lo que tenga que hacer. Lo da en créditos a los bancos, se lo da a los gobiernos en créditos, compra deuda, hace lo que le parezca oportuno. Pero es el Banco Central Europeo el que administra la emisión de billetes y monedas de euros. El Banco Central. Los demás bancos nacionales, que antes eran emisores, como el Banco de España, que emitía pesetas, pues ahora ya no emiten moneda por sí mismos, sino como delegados del Banco Central Europeo en la medida y la cantidad en que el Banco Central Europeo estima oportuno. Por lo tanto, la política monetaria, que controla la cantidad de moneda, de divisas o de billetes que cada país puede disponer, en este caso el área euro puede disponer, la fija el euro. El euro, o sea, el Banco Central. El Banco Central es el único que fija la política monetaria del euro. El Banco Central. El Banco Central Europeo, que fue constituido, como digo, en Maastricht en 1992, en el tratado, está compuesto por una asamblea de gobierno y un comité ejecutivo. La asamblea de gobierno está compuesta por todos los países miembros, que son los gobernadores de los bancos centrales de esos países, y el comité ejecutivo, compuesto solamente por 6 miembros, es el que fija las decisiones más importantes y presididos por un presidente del del Banco Central, que tiene su sede en Frankfurt. Y es el Banco Central Europeo, es el sucesor del Instituto Monetario Europeo, que había sido creado en 1900 anteriormente como Sistema Europeo de Bancos Centrales. Las competencias principales del Banco Central Europeo son 2. Son mantener el control de la inflación y administrar el euro. Mantener el control de la inflación es muy importante, porque en el área euro la inflación, que es alza generalizada de los precios, depende de la cantidad de moneda en euros que exista. Ya dije que siempre hay una correlación entre la riqueza real del área euro en este caso y la cantidad de moneda euros. Esa correlación no puede romperse. Si se rompe, se puede generar inflación. Si hay mucha moneda para la misma cantidad de riqueza, la moneda empieza a valer menos. Luego quiere decir que los precios suben.
¿Lo entienden o no? Hay una correlación entre cantidad de dinero en circulación para la riqueza real. Y esa correlación, para que la inflación o los precios estén controlados, tiene que ser estable. Si hay una expansión muy acentuada de la cantidad de dinero en circulación, entonces, digamos, se fomenta el alza de precios y el dinero vale menos. Supongan, por ejemplo, que de repente el Banco Central Europeo decide duplicar la cantidad de euros. Pues ¿qué pasa? Que nuestros euros valen la mitad, porque los ha duplicado. Hay el doble para la misma riqueza real. ¿Lo entienden? Ahora ya lo entienden, ¿no? Con el ejemplo. Luego, entonces, la administración de la inflación y el control de la inflación es una de las funciones más importantes del euro, del Banco Central. Y la otra función más importante del Banco Central es conseguir que, digamos, los países avancen en su crecimiento económico de una forma equilibrada. Por último, el Banco Europeo de Inversiones es un banco que ya he dicho antes que está dedicado a favorecer las inversiones entre países miembros de la Unión Europea, y existe otro organismo que se llama, otros organismos, entre ellos hay, por ejemplo, un defensor del pueblo. ¿Saben lo que es? Como lo que hay en España, ¿no? Un defensor del pueblo, o sea, hay un defensor del pueblo comunitario. Cualquier ciudadano europeo se puede dirigir a él en una carta y reclamar lo que estime pertinente. Recibirá una contestación y, si el asunto es muy importante, incluso será sometido al Parlamento Europeo. Pero, bueno, estas cosas, a nadie se le ocurre ir al defensor del pueblo europeo. También hay unos comités económicos sociales para asesorar al Consejo de Ministros, etcétera, y unos comités de las regiones, de donde forman parte las autonomías españolas, etcétera, y de otros países, para favorecer el desarrollo regional equilibrado. Bueno, esto de las instituciones europeas no va a entrar en el examen. Todo lo de las instituciones europeas, o sea, no, solamente las instituciones europeas. Todo esto que he explicado al principio, sí. Las instituciones europeas, es decir, desde el Parlamento Europeo en adelante. ¿Entendido? No nos equivoquemos. Bien. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos. De los países miembros, por ejemplo, la Casa de la Moneda y del Timbre Español, que está en la calle cerca de Donald, sí, por ahí, en la calle, a ver si me acuerdo. Bueno, cuando me acuerdo ya se lo digo. Pues esa Casa de la Moneda y Timbre, el Banco Central le asigna y dice: oiga, produzca usted 10.000 millones de billetes de 50 euros. Y produce 10.000 millones de billetes de 50 euros. Se los manda al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo hace con eso lo que tenga que hacer. Lo da en créditos a los bancos, se lo da a los gobiernos en créditos, compra deuda, hace lo que le parezca oportuno. Pero es el Banco Central Europeo el que administra la emisión de billetes y monedas de euros. El Banco Central. Los demás bancos nacionales, que antes eran emisores, como el Banco de España, que emitía pesetas, pues ahora ya no emiten moneda por sí mismos, sino como delegados del Banco Central Europeo, en la medida y la cantidad en que el Banco Central Europeo estima oportuno. Por lo tanto, la política monetaria, que controla la cantidad de moneda, de divisas o de billetes que cada país puede disponer, en este caso el área euro puede disponer, la fija el euro. El euro, o sea, el Banco Central. El Banco Central es el único que fija la política monetaria del euro. El Banco Central.
El Banco Central Europeo, que fue constituido, como digo, en Maastricht en 1992, en el tratado, está compuesto por una asamblea de gobierno y un comité ejecutivo. La asamblea de gobierno está compuesta por todos los países miembros, que son los gobernadores de los bancos centrales de esos países, y el comité ejecutivo, compuesto solamente por 6 miembros, es el que fija las decisiones más importantes y presididos por un presidente del del Banco Central, que tiene su sede en Frankfurt. Y es el Banco Central Europeo, es el sucesor del Instituto Monetario Europeo, que había sido creado en 1900 anteriormente como Sistema Europeo de Bancos Centrales. Las competencias principales del Banco Central Europeo son dos. Son mantener el control de la inflación y administrar el euro. Mantener el control de la inflación es muy importante, porque en el área euro la inflación, que es alza generalizada de los precios, depende de la cantidad de moneda en euros que exista. Ya dije que siempre hay una correlación entre la riqueza real del área euro, en este caso, y la cantidad de moneda euros. Esa correlación no puede romperse. Si se rompe, se puede generar inflación. Si hay mucha moneda para la misma cantidad de riqueza, la moneda empieza a valer menos. Luego quiere decir que los precios suben. ¿Lo entienden o no? Hay una correlación entre cantidad de dinero en circulación para la riqueza real. Y esa correlación, para que la inflación o los precios estén controlados, tiene que ser estable. Si hay una expansión muy acentuada de la cantidad de dinero en circulación, entonces, digamos, se fomenta el alza de precios y el dinero vale menos. Supongan, por ejemplo, que de repente el Banco Central Europeo decide duplicar la cantidad de euros. Pues ¿qué pasa? Que nuestros euros valen la mitad, porque los ha duplicado. Hay el doble para la misma riqueza real. ¿Lo entienden? Ahora ya lo entienden, ¿no? Con el ejemplo. Luego, entonces, la administración de la inflación y el control de la inflación es una de las funciones más importantes del euro, del Banco Central. Y la otra función más importante del Banco Central es conseguir que, digamos, los países avancen en su crecimiento económico de una forma equilibrada. Por último, el Banco Europeo de Inversiones es un banco que ya he dicho antes que está dedicado a favorecer las inversiones entre países miembros de la Unión Europea, y existe otro organismo que se llama, otros organismos, entre ellos hay, por ejemplo, un defensor del pueblo. ¿Saben lo que es? Como lo que hay en España, ¿no? Un defensor del pueblo, o sea, hay un defensor del pueblo comunitario. Cualquier ciudadano europeo se puede dirigir a él en una carta y reclamar lo que estime pertinente. Recibirá una contestación y, si el asunto es muy importante, incluso será sometido al Parlamento Europeo. Pero, bueno, estas cosas, a nadie se le ocurre ir al defensor del pueblo europeo. También hay unos comités económicos sociales para asesorar al Consejo de Ministros, etcétera, y unos comités de las regiones, donde forman parte las autonomías españolas, etcétera, y de otros países, para favorecer el desarrollo regional equilibrado. Bueno, esto de las instituciones europeas no va a entrar en el examen. Todo lo de las instituciones europeas, o sea, no, solamente las instituciones europeas. Todo esto que he explicado al principio, sí. Las instituciones europeas, es decir, desde el Parlamento Europeo en adelante. ¿Entendido? No nos equivoquemos. Bien. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos.
Por último, el Banco Europeo de Inversiones es un banco que ya he dicho antes que está dedicado a favorecer las inversiones entre países miembros de la Unión Europea, y existe otro organismo que se llama otros organismos, entre ellos hay por ejemplo un defensor del pueblo. ¿Saben lo que es? Como lo que hay en España, ¿no? Un defensor del pueblo. O sea, hay un defensor del pueblo comunitario. Cualquier ciudadano europeo se puede dirigir a él en una carta y reclamar lo que estime pertinente. Recibirá una contestación y, si el asunto es muy importante, incluso será sometido al Parlamento Europeo. Pero bueno, estas cosas, a nadie se le ocurre ir al defensor del pueblo europeo. También hay unos comités económicos sociales para asesorar al Consejo de Ministros, etcétera, y unos comités de las regiones, de donde forman parte las autonomías españolas, etcétera, y de otros países, para favorecer el desarrollo regional equilibrado. Bueno, esto de las instituciones europeas no va a entrar en el examen. Todo lo de las instituciones europeas, o sea, no, solamente las instituciones europeas. Todo esto que he explicado al principio, sí. Las instituciones europeas, es decir, desde el Parlamento Europeo en adelante. ¿Entendido? No nos equivoquemos. Bien. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos. Es decir, desde el Parlamento Europeo en adelante. ¿Entendido? No nos equivoquemos. Bien. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos.